Vamos con el siguiente catalyst después de haber presentado Holanda. Y este es la reforma anunciada en el excise tax en Canadá para 2025. Y también, digamos, la explotación de la marca Canadá por parte de Village Farms para el mercado médico internacional. En una estrategia de que también se junta con ciertas iniciativas dentro de lo que es el propio mercado canadiense para mover sus ventas a sectores y mercados que tienen márgenes mucho más altos. Es decir, serían como dos cosas a la vez, dos catalysts. Uno que ya está sucediendo porque la compañía lo está llevando a cabo. Es una decisión muy inteligente y que están ejecutando y que ya se ha visto cómo daba frutos en el primer trimestre, luego lo veremos. Y otro es algo que se anunció en diciembre del 24, que ha habido por en medio unas elecciones en Canadá, que de momento no se ha vuelto a hablar mucho de ello, pero que todo apunta a que tarde o temprano este catalyst va a suceder y es absolutamente o sea, transforma radicalmente las finanzas de una compañía como Village Farms. Y en caso de que se confirme este catalyst, pues las acciones tendrían un enorme rally en muy poco tiempo. Vale. Pero antes vamos a repasar un poco lo que ha sido la historia de la legalización del cannabis en Canadá y su evolución en el mercado de valores en Canadá, para poner un poco en perspectiva todo. Bueno, este gráfico ejemplifica muy bien la evolución del mercado de cannabis en Canadá. Como sabréis, fue el segundo país en legalizar el consumo recreativo después de Uruguay. Esto fue aprobado en octubre del 2018, que coincidiría con estas primeras subidas de Village Farm. ¿Vale? Ellos llevan una historia de 30 años en agricultura, plantando tomate, lechugas, tanto en Texas como en Canadá, como en México, con joint ventures que tienen ahí socios. Importaban cosas de México y Canadá a Estados Unidos, o de Estados Unidos a Canadá, etc. Una marca muy establecida, con presencia en las grandes superficies tipo Costco y demás. Una acción muy aburrida. A ver, no nos engañemos, es un negocio de mierda, de márgenes, en general todo lo agrícola, ¿sabes? Márgenes bajos, muchos potenciales problemas de, pues si un año tiene una temporada, tienes una cosecha mala, pues se te va todo a tomar viento y tienes una pérdida enorme. Un sector muy poco atractivo. Entonces, ellos vieron la oportunidad de moverse al cannabis en Canadá, porque para ellos era un nuevo mercado legal, con unos márgenes mucho más altos y se veían capacitados para hacer el cambio, porque al final es cambiar una plantación por otra, usar los invernaderos. Y realmente hicieron un trabajo enorme. Yo estaba en el sector porque, vamos a ver, el oil cayó, como sabéis, en 2014 a
a $40 y era ininvertible. Y como estaba muy metido en foros de Canadá, con contactos y tal, pues empecé a moverme a otros sectores, que si minería, que si tal. Y entonces en Canadá empezó a ver la locura de las salidas a bolsa de compañías que eran todas una porquería, que como yo digo siempre no sabían ni plantar un geranio, ni muchas aún no lo saben hoy. Hubo una época muy divertida en que estas compañías salían a través de shells canadienses, muchas veces compañías mineras que estaban zombies, que no valían nada, sin activos, sin cash. Entonces usaban estas shells para hacer un reverse takeover y salir vía estas compañías. Es un proceso largo que muchas veces puede tardar un año o así, pero al final la compañía de cannabis pues salía a cotizar a través del cadáver de una de estas compañías. Y hubo una auténtica locura de gente buscando, relacionando los directivos de las empresas, a ver, de estas compañías mineras, pues si alguno tenía alguna relación con alguien que era uno de los que había fundado una compañía privada de cannabis, etcétera. Y estas compañías subían solo por la especulación de si iba a entrar una de estas de cannabis y tal. Y yo, pues, gracias a seguir muy de cerca todo esto, conseguí meterme en la Shell, que buen día para la cotización y se anuncia que se mete Aurora Cannabis dentro, que fue uno de los, junto a Canopy Growth, posiblemente uno de los mayores pumpeos que hubo. Y bueno, evidentemente me fue muy bien entrando, porque es como entrar en una. Pues eso, antes de una salida a bolsa de algo que se hincha de la hostia. Luego. Pensad que Canopy Growth llegó a valer $12 billones y no producían una puta mierda ni sabían hacerlo. Hoy en día aún vale Canopy Growth el doble que Village Farms y es absolutamente una basura. Es una basura al lado de Village Farms, ¿vale? Pero Village Farms ha sido arrastrada con todo el sector. Y sin dar valor a lo que tiene, ¿vale? Yo, posteriormente, para jugar el sector, yo estaba cómodo solo con Village Farms y siempre jugué con Village Farms porque sabía que al menos era a compañías, digamos, que sabía lo que se hacía y el tiempo lo ha demostrado. Quiero decir, mientras todas estas compañías tipo Canopy Growth, Aurora y tal quemaron billones y billones de dólares, como he dicho en otro segmento antes de lo de Holanda, Village Farms acabó quemando solo 100 millones todo este tiempo, solo ha doblado su número de acciones, lo ha hecho relativamente bien. El CEO, Mike DeGiglio, las cosas que cojea es que no, a mí me da la sensación que no controla, no es muy hábil en cuanto a mercados de capital, ¿vale? O sea, el hombre debería estar comprando acciones él, por ejemplo, estos días que ha anunciado este deal tan potente, pues ponerse él y los directivos a comprar acciones, esto ayudaría, o anunciar un pequeño buyback, aunque luego no lo ejecuten del todo, o recompren poco, hubiese ayudado también. Ahora que ha cambiado tanto la perspectiva de la empresa después de lo que anunciaron ayer, que esto lo voy a tener que añadir en otro segmento de Catalyst y en este vídeo, que es la venta o venta parcial, digamos, de su negocio de tomate, lechuga y demás. Pero bueno, como digo, esta empresa siempre desde el principio fue como menospreciada, los cuñados se reían porque decían, pero esto se dedican a la lechuga, a los tomates, jaja, no es una compañía de cannabis pura y dura y tal. Cuando era obvio que ellos sabían lo que se hacían, sabían y saben plantar cualquier producto y los otros que salían pues eran dinero caliente que salía a Bolsa de Canadá, que quería explotar
este mercado que en aquel momento pues, se vio muy caliente, que va a ser la hostia, no sé qué. Y ahí están pues, las pérdidas billonarias que hicieron, ¿no? Entonces, más o menos, Village Farms se movió como el resto del sector, pero más frenado, ¿vale? Es decir, si vieseis Canopy Growth y demás, veríais unos movimientos aún más exagerados que esto, que ya es la leche estos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, hubo una fase inicial que la gente, pues, se empezó a dar cuenta que esta gente se podía mover al cannabis, empezó a moverse. Cuando se legaliza hay la gran subida, que esto llega a $20, veniendo de 2. El mercado luego vuelve a caer. ¿Vale? ¿Qué pasó con el mercado básicamente? Bueno, pues hubo, primero de todo, la apertura de cuando se abrieron las puertas, digamos, para empezar a vender, fue un desastre porque no había infraestructura, no había tiendas, no había producto, había mucha expectación y seguía habiendo un mercado negro que abastecía. Entonces nadie hacía dinero, nadie tenía producto prácticamente y este legalización inicial fue un desastre. Posteriormente, acabó un año así, ya se pusieron las pilas y empezó a haber producto, mucho producto, demasiado producto, hubo un exceso. Entonces, los precios que al principio eran muy altos del mercado legal se derrumbaron. Y aquí surgió el problema del excise tax que os he hablado antes, que eh, se puso, es un impuesto que se da al cannabis, al alcohol y al tabaco. Y se puso $1 por gramo, dólar Canadá, o un 10%, lo que fuese más alto de las dos cosas. Claro, cuando se estaba vendiendo a $10 el gramo, pues por eso se puso $1 o 10%, lo que sea más alto. Pero ahora como hemos visto en el segmento anterior, que se está vendiendo a 5 en el retail, digamos, cuando tú vas a comprar como consumidor final. Pero es que este impuesto lo paga la compañía que produce y vende. En el momento que se lo da a un distribuidor o a las tiendas del gobierno que venden, tiene que hacer una declaración de impuestos y pagar, como el 10% no llega a $1 y $1 es más alto, paga $1 por cada gramo. Y entonces se pone un sello que hay 13 estados en Canadá y para cada estado es un sello diferente. Que esto también es una movida a nivel administrativo que da costes y pérdidas de tiempo. Entonces, ahora veremos cómo afecta esto los números de Village Farms y cómo la propuesta que hay ahora de lo que se va a cambiar haría que los cash flows de la compañía sencillamente se fueran por las nubes comparado a lo que es ahora. ¿Vale? Bueno, acabamos de explicar un poco la evolución del sector en general. Entonces, con la desilusión de Canadá, de cuando primero no hay producto y luego hay demasiado, y los precios se hunden y están estos impuestos tan altos, pues muchas empresas se van al garete, desaparecen, pero otras sobreviven porque, como Village Farms o Organigram, son buenas compañías que han hecho las cosas bien. Y como dije, pues cuando tú estás en un mercado tan difícil, tan complicado, y consigues sobrevivir y aún pagando esta barbaridad de impuestos, consigues hacer algo de caja con el producto, eres un ganador, eres alguien que luego te puedes ir a mercados más favorables y arrasar. Y luego, bueno, lo que se produjo aquí es esto que veis, este otro pico histérico de todo el sector, porque esto evidentemente no es solo Village Farms, pues todas las de Estados Unidos, las canadienses, etcétera, se produce por cuando Joe Biden gana las elecciones, bueno, gana, entre comillas, las elecciones en Estados Unidos del 21,
el mercado se traga el bulo de que los demócratas van a legalizar por fin el cannabis en Estados Unidos. Y se produce esta otra subida impresionante, otro Ten Bagger, ¿vale? Y luego, bueno, el tío entra a la Casa Blanca, no hace nada, se empieza a ver que no van a hacer nada y empieza a caer. Otra vez, y hasta hoy, que no han parado de caer. En este tiempo, de estas caídas, las compañías buenas como Village Farms o Green Thumb Industries en Estados Unidos, que para mí es la mejor en Estados Unidos, quizás algún día también comente esto como jugada pura sobre el cannabis americano. Bueno, es una paradoja, pero no han parado de mejorar sus números, no paran de aumentar ventas, mejorar márgenes. Sin embargo, pues las cotizaciones, las valoraciones no paran de comprimirse, ¿no? Es importante esta segunda ola porque en el tercer segmento que haré hablaré de la opcionalidad de Estados Unidos. Y debéis entender que este tipo de movimiento, si mañana sale Donald Trump y dice que va a legalizar el cannabis en Estados Unidos, vais a ver una subida de estas en esteroides. Y ahí ya podéis arrojar los Excel de la basura y lo que queráis, porque ya no importa nada. ¿Vale? Y este sector es así. Los market caps ahora son ridículos y os aseguro que con un tweet de Trump sobre el cannabis, que perfectamente está lo suficientemente loco como para usarlo como arma electoral, todo esto sale volando por los aires. ¿Vale? Entonces, bueno, como os decía, se habló por parte del gobierno de Canadá. Tenían una recomendación hecha a primeros del 24 del Departamento de Finanzas diciéndoles que había que mejorar. Perdón, me he equivocado de slide, pero la quito rápidamente. Que había que mejorar el tema del impuesto de excise tax. Hay muchas empresas que están, esencialmente no pueden pagarlo, no se lo pueden permitir, y están en plan moroso. Creo que hay más de 200 millones de dólares por que se debe a Hacienda. Muchas empresas han quebrado. Es un auténtico desastre, ¿vale? Cuando se puso, pues si se estaba vendiendo a precios mucho más altos, pues un dólar tenía sentido. Pero es que ahora compañías como Village Farms venden a 2, 3 dólares como mucho a los distribuidores, y si pagas un dólar es una barbaridad. Bueno, yo he calculado más o menos con el último trimestre de Village Farms que debería estar vendiendo a 3, 3 y algo. Y eso es porque han tomado, que ahora comentaremos, una iniciativa de dejar de vender producto de bajo margen, digamos, producto lonchafinista, o sea, producto value, ¿no? Entre comillas, o sea, marihuana de más baja calidad y tal, no lo venden. Ellos son el número uno en flor en Canadá por algo, porque tienen una calidad cojonuda y pueden. Entonces lo que dicen es, vamos a vender solo producto de calidad, ¿vale? O sea, no un jamón dulce, sino voy a vender un Joselito, un ibérico 100%. Entonces, lo que se propone, y como digo, esto venía de un programa del propio gobierno diciendo que lo iban a bajar a un 10% solo del valor total de lo que vendan, y que va a haber un único sello nacional, no los 13 sellos regionales que había hasta ahora, para simplificar las cosas.
y permitir a estas empresas pues que tomen un bocado de aire, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no sé, han habido las elecciones entre medio. El presidente ha sido reelegido salió y dijo, bueno, voy a... díjole sus prioridades para el año, no mencionó el cannabis. La industria se ha posicionado y le ha vuelto a recordar que por favor que intenten activar esto y tal. Entonces, bueno, se espera que tarde o temprano el gobierno mueva ficha porque hay bastante presión por parte de la industria y porque es obvio que es bastante desastre. Entonces, bueno, ahora miraremos los números de Village Farms para que os hagáis una idea del potencial explosivo que tiene esto. Y bueno, es un catalyst que sencillamente no sabemos cuándo se puede manifestar. Y es otro motivo por el que están en Village Farms, porque es que cualquier día te levantas, el gobierno anuncia que va a activar esto. Al principio dijeron que para el 25, pasa que en el creo que es febrero, que presentaron el budget del gobierno, sus planes fiscales y sus cuentas, y no había ninguna referencia a esto. Entonces quizás se mueva al 26, bueno, pero tampoco está tan lejos del 26. Así que vamos a ver los números. Vale, aquí tenéis el detalle de este primer trimestre del año. Las ventas, lo que es sí, en el sector de cannabis canadiense, ¿vale? Esto incluye las ventas internacionales que derivan a programas médicos en Alemania, en Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, y creo que me dejó otro, no sé si es Israel, que ahora hablaremos un poco también de esto, ¿vale? Esto está incluido aquí. Pero el resto es lo que es propiamente se vende en territorio de Canadá y está sujeto a este excise tax. Branded sales, es decir, con sus marcas, 37 millones de dólares. Non-branded, pues estos wholesale, se venden al por mayor a otros productores, lo que sea. Otros 6 millones y pico, es decir, unos 43 millones en ventas. Les excise tax 14 millones, 13,93, Es decir, se les va un 30%. En el momento que ellos dan el producto a un distribuidor y se produce la venta, tienen que declarar a Hacienda canadiense, rellenar una declaración y pagar $1 por cada gramo. Vale, se les está llevando un 30% de lo que venden. Y aún así la compañía, si quitas el sector de tomates y lechuga, del cual se han deshecho, o que han quitado de sus libros más bien, bueno, como os dije, que conservan una parte con equity, pero básicamente se han deshecho de gran parte de ello, a cambio de 40 millones de dólares. Si quitamos esa parte que pierde dinero, con el resto están ganando. Incluso en Canadá generan algo de caja, pero claro, es que se les va todo aquí, porque a ver, estos números eran en dólar USA, sí, vale, es que lo reportan aquí en dólar USA y en Canadá, pero como los números generales están reportados en USA, nos vamos a fijar en esto, ¿vale? Este trimestre se les ha llevado 14 millones, pero es que el trimestre, el mismo trimestre del año pasado se les llevó casi 20. O sea, es una barbaridad. Perdón.
income. Vale, si venimos aquí, vale, eso era un desglose donde ellos te enseñan lo que han pagado en excise tax y que se les reduce, digamos, de su venta, pero a nivel de reporting, te están poniendo las ventas totales aquí, ¿vale? Sin el tema del excise tax, porque estos 77 es básicamente unos 30 y tantos de tomate, lechuga y los otros 40 de cannabis en general, ¿vale? Entonces, obviamente, el excise tax está metido aquí en el gross profit, perdón, en los costes de venta, ¿vale? Hemos visto que eran 13 millones este trimestre. Les queda un gross profit de 11 millones. La idea del excise tax no es que desaparezca del todo, pero en vez de ser un 33%, va a ser un 10%. Es decir, un 70% de ese coste desaparece. De 13 millones, 70% son 10. ¿Me seguís, no? Vale, pues entonces el gross profit doblaría. Pasaría de ser de 11,3 a 21 millones y pico. Estamos hablando de un trimestre solo. O sea, anualmente, si analizamos este trimestre, evidentemente no va a ser todos los trimestres iguales. De hecho, van a ir a mejor con las entradas de Holanda y demás. Digo, solo con lo que hay ahora. O sea, el gross profit anual se podría mover de 44 millones a pues 11 más 10, 21 por 4, a 82, 83 millones. Es una auténtica barbaridad. Este trimestre, que hay una pérdida neta de 6,7 millones, nos incluyen 4,3 de una tormenta de polvo que hubo. El resto de agricultura, como os he dicho, es terrible. No pasa una cosa, pasa otra. Hubo una tormenta de polvo en Texas que arrasó con los tomates, los pepinos y demás. En marzo y abril, no, perdón, en febrero y marzo, y eso les costó 4 millones, ¿vale? O sea que seguramente hubiesen estado mucho más cerca de no tener una pérdida de no haber habido eso, ¿no? Pero bueno, da igual. Con eso, si tú reviertes ahora y le quitas 10 millones de excise tax, de repente ya no pierdes 6,7, hubiesen ganado 3,3. Por tanto, si estamos hablando de, como hemos dicho, de 13 millones este trimestre, se analiza, son 52, y ahora se les va a quitar el 70% de esto, o sea, desde el momento en que el excise tax pase a ser un 10%, se les quita el 70% de este coste. Estamos hablando de otros 35 millones de dólares que aumenta el cash flow de la compañía. ¿Vale? Quedaros con este número, ya tenemos el de antes de Holanda, pero luego al final haremos una especie de valoración servilletera. Bueno, y como os decía antes, hay un auténtico boom de cannabis médico en todo el mundo, incluido Europa. Prácticamente no pasa día que no veamos que un país más se añade a los planes de empezar a dispensar cannabis para uso médico. Esto es un mercado bestial para estas empresas canadienses, las que estén produciendo producto de calidad y demás. Ahora lo dije en el Discord, por ejemplo, Aurora, que es una de las que ha destruido capital a mansalva, pero que ahora pues está empezando a producir y vender internacionalmente, pues sus acciones hace un trimestre doblaron solo porque anunciaron que habían dado un salto muy grande en las ventas en el mercado internacional, ¿no? Muchas de estas compañías, pues, oye, en Canadá es muy difícil ganar dinero, pues vamos a empezar a derivar ventas fuera. Entonces, Canadá está muy bien posicionado porque, digamos, es la marca Canadá, el primer país que legalizó con bolsa de valores, tal.
una producción enorme. Estados Unidos, las compañías no pueden exportar nada porque es federalmente ilegal. ¿Vale? Cuando venden producto con THC en Estados Unidos es porque un estado tiene una regulación que lo permite, pero no puede el producto, luego lo veremos mejor esto en la parte americana, pero el producto no puede ni cruzar las fronteras de un estado a otro porque es un delito federal. Y entonces para todas las compañías canadienses se abre este mercado mundial, europeo, australiano, Nueva Zelanda. Como digo, ahora empiezan países en Asia también, que los que antes pues igual te fusilaban por fumarte un poco, porque te cogen con un gramo de algo. O sea, y claro, son mercados de mucho más, de márgenes mucho más altos, pero muchísimo más que el canadiense. El otro día en el Discord, bueno, los puse como Pure Sunfarms, Farms, que es la firma de Village Farms, vendía a 6,5 pounds el gramo, lo cual no es tanto como los 10, 11, 12 euros de Holanda, pero está mucho más cerca de eso que no de los precios horribles que hay en Canadá, ¿no? Entonces, esta es la otra gran oportunidad que tiene Village Farms en cuanto a su negocio canadiense, porque es, como digo, que es internacional. Estas ventas a estos mercados internacionales las ponen como parte de canadiense. ¿Vale? O sea, ellos van a reportar a partir de ahora Canadá, que incluye Canadá y ventas internacionales a mercados medicinales, el sector de Estados Unidos, otra línea, y luego la otra línea, Holanda, que es un mercado legal, recreativo, como hemos visto antes, prácticamente algo, o sea, el mejor mercado del mundo hoy en día, que es un sueño húmedo para cualquier vendedor de cannabis, recreativo, sin impuestos, que permite integración vertical, permite de todo, muy pragmático. Entonces, lo que ellos han estado haciendo es, como he dicho, por una parte, se han movido para que, o sea, están reduciendo las ventas de productos de bajo margen en Canadá para aumentar el gross margin y a la vez centrándose en esta expansión internacional. Como dije en otro segmento de Holanda, ojo con Alemania, porque las ventas se están disparando y además se está hablando de pasar directamente a legalizar recreacionalmente. Ellos prometieron que para este año iba a triplicar las ventas del mercado internacional de cannabis. Y de hecho, este primer trimestre ya se lo han sacado del estadio porque el año pasado vendieron 8,4 millones. Y solo este trimestre han vendido 7,7 en estos mercados. ¿Vale? Si multiplicas 7 por 7, lo analizas, te vas a 30 millones. Dijeron que triplicarían desde 8, pues o sea, van a superar ese triple, ¿vale? O lleva camino de hacerlo. Una de las cosas que esta compañía siempre hace es que es muy conservadora en lo que dice. Yo creo que lo van a batir porque, digo, es que 7 por 7 son 30, o sea, 7,7 por 4 son 30 y hicieron 8, pues van a cuadriplicar más bien que triplicar, ¿vale? Se ha producido porque Alemania está tirando mucho y luego por haber incorporado Nueva Zelanda. Y luego la perspectiva, independientemente de que añada más países o no, que puede ser porque no paran de añadirse países, tenéis que entender que cómo funcionan estos programas médicos. Una vez se inician, el crecimiento es muy alto durante unos pocos años, porque esto, por ejemplo, si habéis estudiado, o sea, estudiando como yo he hecho durante mucho tiempo, el mercado en Estados Unidos, los estados que van abriendo y tal, hay una tendencia, o sea, lo normal es que cuando un programa médico empiece,
empieza con muy pocas prescripciones para las que es admitido y con el tiempo van aumentando, ¿vale? Igual al principio solo pues estás muriendo de cáncer y tienes un dolor horrible, vale, pero luego igual lo empiezan a abrir para glaucoma, para dolores no tan severos, para más prescripciones posibles. Y a la vez también se suele empezar muchas veces, no, esto es solo en pastilla o en gotas, no sé qué. Para fumar no, porque claro, eso se ve ya como una cosa más de cachondeo, pero luego acaban abriendo esas vías también, ¿vale? Entonces, bueno, habría que ver cada país lo que está haciendo, pero en general la idea es que cuando un mercado médico empieza, primero empieza muy pequeño, también los médicos son más reticentes a administrar esto y con el tiempo pues van perdiéndole miedo, el público también se va familiarizando con esto, se va haciendo más familiar el programa, como digo, aumentan el número de casos médicos en los que se puede administrar, las vías de administración y entonces las ventas, sencillamente los primeros años explotan. ¿Vale? Por eso este año estamos viendo que va a haber un crecimiento que va a cuadriplicar, pero yo es que lo que veo es que los siguientes años va a seguir en hipercrecimiento esto, ¿vale? Solo ya cuando el programa está ya más consolidado y hay mucha gente apuntada y hay muchos tipos de prescripciones posibles y tal, pues entonces ya se estabiliza y se frena, ¿no? Lo que pasa es que para entonces igual el país ya empieza a hablar de legalizar el uso recreativo también. Entonces es muy, muy importante este segmento de ellos porque básicamente están, mientras no viene el tema de reformar la excise tax esta, pues oye, ellos han dicho, voy a dejar de vender producto barato aquí, solo producto de más margen y me centro en vender internacionalmente. Fijaros, el segmento Canadian Cannabis ha pasado el gross margin del 25 que estaba hace un año al 36. Es una barbaridad. ¿Por qué? Por el aumento de International Medical Export Sales, las ventas medicinales internacionales y más profitability, más margen en las ventas de otros productos. Es decir, la estrategia está funcionando. Bueno, entonces, por aquí, si pasan de 8 a 30 millones y esto tiene unos márgenes muy altos, pues es evidente que va a seguir. Esto va a ir al bottom line. Antes hemos hablado de que cuando se quite el excise tax, tranquilamente van a tener 40 millones más de cash flow. Pero es que solo este año, si aquí vamos a pasar de 8 millones en venta a 30, y esto igual están vendiendo con unos márgenes del 50, este producto internacional, pues son otros 20 y pocos millones más de ventas al 50%, pues otros 10 millones de margen. Y esto sin contar que, como digo, yo creo que va a seguir explotando este mercado. Posiblemente añadan algún país más. Posiblemente los partners que tienen fuera pues acaben adquiriendo el 100%, alguno de ellos. Como digo, hay la naturaleza de estos mercados médicos que va a crecer las ventas muy rápido los primeros años. ¿Vale? Por tanto, yo creo que el efecto aquí que podemos descontar, mercados internacionales creciendo más excise tax cuando se produzca la reforma, tranquilamente podemos incorporar 50 millones en cash flow generado por la compañía.